tiempo puedo ver avance notorio en mi hijo? Lógico que un papá tenga estas dudas. Parece muy lógico, o sea, yo me lo haría. ¿En qué tiempo voy a ver avances en lo que sea, ¿no? Con mi hijo. Una vez hecho el diagnóstico, es recomendable decirle al niño su diagnóstico. ¿Qué tanto les ayuda el conocer su diagnóstico? Porque hay muchos tipos de terapias, pero no quiere decir que hay que llevarles a todas en este momento. Depende de la edad que tenga y lo que están necesitando. Con familiares en el espectro que tienden a aislarse. Empiezan a aislarse, o sea, nada más vamos siempre al mismo parque, o no vamos a parques, o nada más vamos al restaurante tal. Mundo neurodiverso. Un mundo de diferencias es un mundo de posibilidades. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Sacúdete la Duda, un espacio más de Mundo Neurodiverso. Y bueno, en este espacio buscamos dar una respuesta, una charla, una opinión respecto a las dudas que nos hacen llegar algunos papás o algunos profesionistas que nos siguen. Nos puedes hacer llegar tus preguntas y estas preguntas las hemos seleccionado a partir del tema que tenemos en este mes. Este mes lo hemos destinado para hablar y dar información sobre la aceptación del diagnóstico. ¿Sí? Aceptación del diagnóstico. ¿Cuál diagnóstico? El que hayas recibido, el que tengas tú en tus manos y que estés procesando y que estés aprendiendo de él. Entonces, bueno, en esta ocasión tengo el gusto de saludar a Laura. Hola, Laura. Hola, Laurita. Laura y yo somos socias, ya tenemos muchos años trabajando juntas aquí en el Centro Atsan y bueno, qué mejor persona que tú para que podamos platicar, que lo hacemos siempre, pero ahora lo hacemos en este espacio, sobre las inquietudes y las dudas que van teniendo los papás. Entonces, bueno, ya sabes que hemos citado la dinámica. Tenemos aquí una tómbola en donde nos hicieron el favor de meter todas las preguntas que van teniendo, que vas teniendo tú y que nos haces llegar. Y bueno, salen al azar, ¿sí? Comentarles también que esta es nuestra segunda edición de este mismo tema. Hace 2 semanas tuvimos también la presencia de Laura y estuvimos resolviendo algunas dudas, entonces hoy vamos a continuar con las dudas. Y bueno, empezamos la primera pregunta de la ocasión es, ¿en qué tiempo puedo ver? Híjoles, está complicada, no complicada, es una pregunta interesante porque dice, ¿en qué tiempo puedo ver avance notorio en mi hijo? Solo eso dice, infiero, supongo, que quien la anotó se refiere a lo mejor una vez que se inicia el proceso de intervención, o sea, que hablamos de un diagnóstico, empiezan a trabajar, ¿en qué tiempo puedo ver avance notorio en mi hijo? Y bueno, antes de que nos respondas, a mí me ha pasado y creo que también te ha pasado a ti, que de pronto cuando nos toca dar el diagnóstico, después de una evaluación, a veces los papás dicen, okey, perfecto, inicia proceso terapéutico, ¿y en cuánto tiempo está listo? ¿No? Y creo que es una pregunta que hacen muy constantemente. Sí. Y que de pronto para nosotros puede como explotar en nuestra cabeza, como terapeutas. Pero es lógico que un papá tenga estas dudas de en qué tiempo puedo saber y ver esos avances, porque creo que también eso les ayuda a decidir si vamos por buen camino. A mí me parece muy lógico, o sea, yo me lo haría. ¿En qué tiempo voy a ver avances en lo que sea, no? Con mi hijo, si desde una terapia o si lo llevo a la natación o si lo llevo al inglés, es cualquier cosa, ¿en qué tiempo? Pero en este caso, pues son muchas variables, ¿no? Depende de muchas variables porque esa pregunta es muy general. ¿En qué tiempo voy a ver avances notorios en mi hijo? Es muy general porque depende lo que tu hijo necesite y uno es eso, ¿qué es lo que tu hijo necesita? Que eso lo podemos ir viendo conforme se van haciendo las evaluaciones, ¿no? Del desarrollo. Para eso es la evaluación, no solamente para saber el diagnóstico, sino todo lo que ella logra hacer y cuáles son los siguientes pasos, ¿no? Entonces, eso determina qué sigue también. Las expectativas del papá, ¿no? ¿A qué se refiere el papá con notorio? Podemos adivinar, porque muchas veces esa es la razón, que hable, ¿no? Muchas veces, pues que ya hable, por ejemplo,
pensando en un niño que no habla, o que ya no repruebe en la escuela pensando en un niño que ese es, en lo que se quiere trabajar, o una de las características que lo llevaron a terapia. Entonces, depende de la expectativa que tenga el papá. También depende si eso que se quiere lograr, o si en esta etapa se está trabajando lo que necesita este niño en esta etapa, porque hay muchos tipos de terapias, pero no quiere decir que hay que llevarles a todas en este momento, depende de la edad que tenga y lo que está necesitando. Entonces, depende si lo estás llevando al lugar adecuado también, cuántas veces está asistiendo a este lugar. Ojo, no lo que antes se utilizaba de 40 horas semanales de terapia y en tu casa, no, no, sabemos que eso no es, no, o sea, cantidad no es igual a resultados, ¿no? Es más bien que sea la intervención precisa y la intervención adecuada, no la cantidad. Entonces, depende de la cantidad de veces también, si te establecieron que fueras, no sé, 2 veces a la semana y va nada más 3 veces al mes, pues entonces no se van a lograr los objetivos porque no es la frecuencia adecuada. Entonces, son muchas variables, pero podemos responder que, por ejemplo, aquí con nosotros en Atsan trabajamos por cuatrimestres, ¿sí? Más o menos en un cuatrimestre se deben ver los avances en los objetivos planteados al principio, ¿no? Claro que los avances tienen que ser evidentes. Entonces, más o menos en lapsos de cuatrimestres vamos viendo los pasos que vamos dando. Ahora, notorios, depende de lo que sea notorio para ti, ¿no? Y quiero poner aquí este ejemplo del lenguaje porque es muy común. Muchos papás, eso es lo que quieren lograr, el lenguaje. Entonces, eh, a lo mejor el objetivo en este momento con este niño no es que hable, sino que se comunique y que se dé a entender y que pueda explicar lo que siente y que pueda explicar lo que piensa o lo que necesita. Entonces, que sería un avance notorio, depende también de las habilidades del chico. Hay chicos que avanzan más rápido que otros, pero en el transcurso de un cuatrimestre debemos de ir viendo sus avances que se van consolidando. No sé, ¿tú qué opinas? Mira, sí, yo coincido totalmente contigo. Creo que aquí el punto importante es el planteamiento de los objetivos, ¿no? En una intervención, lo acabas de decir, y iniciaste con eso. Si lo voy a llevar a natación, si lo voy a llevar a terapia, si lo voy a llevar a regularización académica de la escuela, los objetivos. Y como papás, creo que la clave para poder observar avances y para notar, como dice la pregunta, notar esos avances, tengo que ser consciente de cuál es el planteamiento de los objetivos, ¿sí? Hacia dónde estoy trabajando. Y otro punto muy importante que, que yo casi lo pondría en letritas negras y más grandes, En letra es 89. la importancia del trabajo en equipo, ¿sí? Porque a veces lo llevamos a terapia y pensamos que todo se va a dar en la terapia. Y hay que reconocer, yo espero que mis colegas terapeutas no me ahorquen por esto que voy a decir, también nuestro trabajo dentro del consultorio tiene límites. Y límites me refiero a que nosotros estimulamos ciertas áreas dentro del salón, pero eso se tiene que llevar a la vida diaria. Y otro punto muy importante que yo suelo compartirles a los papás es el trabajo lo tienes que ver tú, o los avances los tienes que percibir también tú desde casa. Claro, siempre considerando cuáles son los objetivos, planteados desde un principio, ¿sí? Pero también tiene que colaborar y se tiene que involucrar no solo la terapeuta, la escuela y los padres de familia. Quien lleva la batuta de todo ese proceso son los papás, Ujú. ¿sí? Sí, siempre decimos que, por ejemplo, lo que nos toca a nosotros, que es terapia y que es también este proceso educativo en la mañana que tenemos aquí, es sí, se trabaja con el niño, sí, él avanza aquí, logra cosas nuevas aquí, aprende cosas nuevas, pero la clave también es darle herramientas a los papás Ujú. para que ellos sepan propiciar estos logros, estos avances, todo lo que queremos desarrollar en casa. Por eso les damos mucha lata de que vengan, de que entren al consultorio, de que observen, de que vengan a las citas que son solamente con ellos, porque la idea es darles herramientas a ellos, para que un día los chicos no necesiten venir a terapia, porque ellos van a poder
empujar para que sus hijos por sí solos desarrollen estas habilidades. Y yo ahorita que te estoy escuchando, se me viene como un ejemplo, ¿no? Quien me conoce sabe que siempre pongo ejemplos, a lo mejor muy burdos, pero es como en una construcción, ¿no? Cuando están construyendo un edificio que tú sabes que vas en la calle y que ves que ya cercaron un terreno y que van a construir, pasa mucho tiempo y no ves el avance de la construcción, ¿sí? Porque muchas veces cuando inicias un proceso terapéutico, un proceso de intervención, se trabaja desde raíz, ¿no? Y digo, comparado con este ejemplo que se me viene ahorita a la cabeza de la construcción de un edificio, ¿cuánto tiempo le lleva construir los cimientos? ¿Sí? Y luego de pronto ya volteas y vuelves a pasar por esa misma calle y ya empiezas a ver el edificio aquel enorme, pero que durante mucho tiempo no se veían ese trabajo que se estuvo haciendo Trabajo arduo. tan arduo. Eso muchas veces tenemos que identificarlo en el proceso y la intervención con nuestros hijos, ¿no? Em, ¿Qué se está haciendo? Y qué mejor manera de identificar estas bases de la construcción que el diálogo y la comunicación de la mano con el terapeuta o con el docente que está trabajando con nuestros chicos. Ujú. Sí, Sí, de acuerdo. bueno, yo espero que con esto también los papás puedan también no vamos por tiempos, vamos paso a paso, como dicen, como el significado de nuestro centro, paso a paso viendo los avances y poder ir identificando de pronto esos pequeños logros que tienen nuestros chicos. Bueno, vamos a la siguiente pregunta, y dice así: una vez hecho el diagnóstico, es recomendable decirle al niño o al paciente su diagnóstico, infiero que dice ahí, ¿qué tanto les ayuda el conocer su diagnóstico o qué tanto los etiqueta? Es una pregunta que Pues se hacen ajá, muy común, ¿no? O sea, ¿se lo tengo que decir, no se lo digo, lo va a entender, no lo va a entender? o cuando se lo digo. ¿O cuándo se lo digo? ¿Y quién se lo dice? Esa es otra pregunta, ¿quién se lo dice? Mm, pues la experiencia que tenemos es cuando el chico necesita saberlo, ¿no? O sea, muchas veces es la misma persona la que nos va dando la pauta de en qué momento necesita saber su diagnóstico y tiene mucho que ver con la conciencia que tiene de sí mismo, ¿no? Que no sé, quiero pensar en alguien con TDAH, con un Ujú. trastorno por déficit de atención y hiperactividad, en donde se da cuenta que aunque se esfuerza, aunque tiene ciertas estrategias, aunque es un chico inteligente, etcétera, mete la pata, no le va bien en la escuela, y pierde 84 veces el suéter, su mamá lo regaña todos los días, es como no se está entendiendo. Esos son momentos para ir, explicándole el diagnóstico, porque es una explicación de lo que está pasando, y si no le damos esa explicación, ese niño solito la va a buscar. Y entonces, ¿qué pasa? Pues muchos niños llegan con nosotros diciéndonos: "Es que soy un tonto, Mm. es que yo soy el raro, es que yo estoy bien menso, es que", porque nadie les ha ayudado a entenderse a sí mismos, y es lo que por ahí de repente escucha y lo que puede entender. Entonces, ahí vemos una necesidad de explicarle que hay un diagnóstico, pero es muy importante cómo se le comparte, ¿no? O sea, el cómo, ahí está la clave. ¿Y quién? Pues, los papás. Creemos que las personas más indicadas son los papás, porque son las personas más cercanas, con el mejor vínculo, y quienes acompañan a sus hijos, pues, durante su vida. Entonces, puede haber excepciones, pero en general pueden ser los papás, y cuando la persona nos esté dando la pauta de que necesita saberlo. Y de cierta manera, entonces, si la recomendación es que sea los papás, que estoy de acuerdo, también compromete al papá a conocer y percibir este diagnóstico de la manera mucho más asertiva, ¿no? Con una Porque visión inclusiva. el diagnóstico, digo, tenemos muchos años trabajando en torno al tema del diagnóstico, y algo que nosotros defendemos mucho es que el diagnóstico te tiene que dar una guía, te tiene que dar paz, ¿sí? Ujú. Lejos de angustiarte, de estresarte, te tiene que dar paz. ¿Y por qué digo paz? Porque te deja ver hacia dónde,
¿sí? Y no solo en condiciones del neurodesarrollo, en cualquier otra situación, enfermedad, lo que sea. Un diagnóstico es una guía de hacia dónde dirigirte y una explicación. Pero entonces, si se lo voy a transmitir a mi hijo en este caso, o a la persona que tiene la condición, pues la forma en cómo se lo transmito también tiene mucho que ver, ¿no? Entonces, tiene que darle esa tranquilidad. Ese sería el objetivo para para que una persona sepa su diagnóstico, el que le ayude lejos de angustiarlo, ¿no? Ujú. Okey. Bueno, vamos a otra pregunta. Si tenemos tiempo para otra pregunta. A ver. Em, ay, híjole, ahí va. Dice, ¿cómo podemos ayudar a visibilizar y sensibilizar en más lugares sobre la situación por la que muchos niños atraviesan? Me imagino que se refieren a niños con alguna condición del neurodesarrollo. A sensibilizar y visibilizar. Visibilizar y sensibilizar. Pues visibilizar sería no te aísles, ¿no? Hay muchas personas, con familiares en el espectro que tienden a aislarse. O sea, nada más vamos siempre al mismo parque, o no vamos a parques, o nada más vamos al restaurante tal, o no vamos al restaurante. O sea, empiezan a aislarse de las actividades, de participar en su entorno, en su contexto, y eso no ayuda. Es difícil muchas veces, o sea, no es como, bueno, salgo y ya. A veces implica hacer todo un plan. Y también puede ser que implique, una sensibilización, hacerlo al principio va a ser a tal lugar, y después se va a hacer quedarnos nada más 5 minutos, después va a ser quedarnos media hora, o sea, a veces implica todo un plan, pero se puede lograr. Entonces, creo que esa es una, el que no se aíslen y que sean partícipes de lo que sucede en su entorno, en su contexto. Otra, pues no podemos forzar a los demás a que sí o sí tienes que saber y tienes que aprender de esto porque para mí es relevante. Estaría padrísimo, nosotros sí quisiéramos, pues no podemos obligar a la gente, ¿no? Claro. Pero, hay charlas, hay pláticas, por ejemplo, tenemos el mes de abril, ¿no? El 2 de abril, donde es, concienciación por el espectro autista, etcétera. Entonces, podemos aprovechar esos espacios como participando, porque si participamos, pues se van a repetir, ¿no? Los centros, las instituciones, las escuelas, nosotros también hacemos algo, pues, ¿qué hacemos? Pues si hay gente, hay quórum, pues lo volvemos a hacer el siguiente año y el siguiente año, y de alguna manera empezamos a sensibilizar. Entonces, pues es poco a poquito, pero creo que lo principal es nosotros participar, no aislarnos, porque así vamos a orillar a que el entorno aprenda de esto y tenga que sensibilizarse. A visibilizarlo, tal cual, ¿no? O sea, que la gente vea que, pues, hay diferentes formas de ser, de pensar, y que son parte de nuestro contexto, ¿no? Mm. Y yo creo que más allá de irnos a muchos lugares, empezar por nuestro mismo espacio, por el mismo contexto intrafamiliares de desarrollo, no solo las familias, sino también en la escuela, ¿no? Digo, no voy a decir nombres, pero hemos tenido experiencias de padres de familia que asisten con nosotros a TSAN, que conocemos desde hace mucho tiempo, y que en estas fechas, conmemorativas, como es el mes de abril, van y tocan la puerta de las escuelas donde están sus hijos para ellas mismas, la mamá o el papá o los hermanos, ir a hablar de la condición, ¿no? Entonces, también desde allí creo que todo el mundo nos toca ir poniendo nuestro granito de arena para entender. Y coincido también contigo mucho en esta parte de no vamos a obligar a que todo el mundo se especialice, pero sí que todo el mundo respete. Esa parte creo que sí es muy, muy importante. El sensibilizar es lograr respeto y aceptación y tolerancia del entorno. Como dicen, más que tolerancia, porque de pronto la palabra tolerancia llega a ser una palabra fuerte, lo cambiaría por una frase que yo escuché de ti, Mm, que me gusta mucho, que es la convivencia natural, ¿sí? Hacia eso tendríamos que estar dirigidos en esta parte de la sensibilización. okey. Mm. Entonces, bueno, con esto terminamos las preguntas del día de hoy. Esperamos haber
compartido un poquito más y haber dado un poquito de más luz a estas inquietudes que tienen como papás. Los invitamos a que nos puedan seguir y si creen que esta información es importante para otros papás, pues bueno, que nos ayuden a compartirlo. Y bueno, que nos sigan en nuestras redes. ¿Cuáles son esas redes? Déjenme revisarlo porque luego se me olvidan. Nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram, en TikTok, en YouTube y en Spotify. También contamos, bueno, con un otro podcast en donde invitamos a otros profesionistas, en donde Laura es la que lo dirige, este podcast que se llama Paso a paso. Paso a Paso. Y bueno, ya tiene mucho tiempo, más de un año, este podcast. Y lo único que buscamos es dar y visibilizar las condiciones del neurodesarrollo. ¿Y cómo nos pueden buscar? En @centroatsan. Pues agradecemos nos acompañen y los vemos para la siguiente. Gracias. Gracias, Laura. Si te ha gustado este podcast, compártelo. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, YouTube, TikTok, Facebook e Instagram como @centroatsan. O visita nuestra página web al www.atsan.com.mx.